Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a trasladarles este video para ir siempre familiarizándonos con la aplicación de la ley de Newton. Dice, sobre una mesa horizontal lisa, sin fricción, se halla un bloque atado a una cuerda que pasa por una polea. Si se tira horizontalmente el hilo con una fuerza de 20 newton, el bloque se mueve con aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Si al extremo inferior se le ata un cuerpo de masa M2, calcule la aceleración del bloque. Y entonces hacemos acá un pequeño dibujo para plantear el sistema y lo que está sucediendo en lo que nos describen. Esto es muy importante, ¿verdad? Saber plantear uno el dibujo, trasladando toda la información descrita del problema. Entonces podemos observar acá que si se tira del hilo, el bloque se acelera a 10 metros por segundo. ¿Cuál? Este bloque 1, ¿verdad? De la masa 1. Dice, podemos calcular la masa del bloque de la segunda ley de Newton, porque acá no conocemos la masa, ¿verdad? Y nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Donde la aceleración también lleva una dirección, ¿sí? Y acá, como el movimiento es en una sola dimensión, entonces sencillamente despejamos acá, ¿verdad? Masa va a ser igual a la fuerza que nos la dan acá, que es 20 newton, dividido la aceleración que experimenta, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Y de aquí obtenemos un valor de la masa que es de 20 kilogramos. ¿Sí? Luego pasamos a analizar el sistema. Dice, al tener digamos, la mesa del primer bloque, ya tenemos la masa del primer bloque. Ahora podríamos calcular la aceleración de todo el sistema. Cuando hablamos del sistema me refiero ya a los dos bloques interactuando sobre este horizontal y este vertical, ¿sí? Y entonces podemos ver que el sistema, ¿hacia dónde se va a mover? Se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Y el sistema, podemos ver y hacer el análisis de todas las fuerzas que interactúan en este caso. Digamos, la fuerza que va a experimentar acá, que ya sabemos que tenemos una masa 1 de 2 kilogramos y que fue sometido a tensar ese hilo, va a experimentar una tensión que es igual a que, como al final la tensión es una fuerza, esto es masa 1 por la aceleración. Luego vemos, como estamos analizando el sistema, qué pasa acá. Acá también experimenta una tensión, ¿verdad? Porque esto se desplaza hacia acá, esto se desplaza hacia allá. Y en estas dos se compone el sistema. Entonces acá observamos que como ya es vertical, esto ejerce una fuerza hacia abajo por la gravedad. Entonces yo tendría que mi otra tensión acá va a ser masa 2 por la gravedad, ¿sí? Y a esto le voy a quitar esta tensión que estaba acá, ¿verdad? Entonces esto va a ser menos T, y todo esto es igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces ya planteamos aquí dos ecuaciones donde tenemos T, que es la tensión del sistema, ¿sí? Haciendo por separado en cada cuerpo, por eso es que está en masa 1 y masa 2. Y entonces nosotros acá podríamos tomar en cuenta que si las masas son iguales, podríamos sumar estas ecuaciones y entonces nos quedaría nada más acá que mg es igual, las tensiones se anularían en este caso y me quedaría nada más mg sería igual a 2ma
en esto, atendiendo que las masas al final son iguales o se equiparan, ¿verdad? Dice de dónde podríamos calcular aquí ya la aceleración. Donde si yo despejo la aceleración, va a ser igual a 1/2 de la gravedad, porque este 2 aquí es una ecuación matemática, ¿verdad? 1/2 de la gravedad, y esto nada más me va a quedar aquí un valor de igual a 1/2 de 9.80 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y esto me da una aceleración final, todavía la ven ahí, ¿verdad? De 4.9 metros por segundo al cuadrado. Y con eso queda resuelto nuestro problema. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte de aplicar las leyes es de ir aplicando las leyes y las leyes de Newton y ver, analizando primero por separado, dependiendo cómo sea el problema. En este caso, pues teníamos una masa 1 con una fuerza, una T primero, así vamos a descubrir cuánto es su masa. Luego, analizando el sistema, haciendo un análisis de fuerza, entendiendo que esto se corre hacia la derecha, vamos a plantear una segunda ecuación, donde ya tomamos en cuenta que aquí, aparte de experimentar una tensión que viene acá, también tenemos el peso de este cuerpo. Por eso armamos esta segunda ecuación. Y luego partimos de que si las masas son iguales, pues nosotros podemos sumar esta ecuación acá, sumar estas dos ecuaciones para obtener una sola e ir a despejar la aceleración. En el problema que se les planteó el día de ayer, más que todo se refiere a que se familiaricen ustedes haciendo ya la aplicación de las leyes de Newton, ¿sí? Y tal vez lo característico para estar todos en la misma sintonía, nos hablaba ahí de un plano inclinado donde nosotros tenemos un bloque que también experimenta algo muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con la diferencia de que en este caso es inclinado. Y entonces nosotros teníamos para ese problema en específico una masa 2 acá y aquí una masa 1. Y lo primero que se les pedía es si la fuerza normal sobre la masa M2, ¿verdad? Entonces es hacer su análisis de fuerzas, ¿verdad? Entonces si aquí analizamos en este punto, observamos que aquí, me voy a correr acá, voy a tener yo una fuerza normal hacia arriba, N, ¿sí? Y luego me daban ahí un valor del ángulo. Entonces esta experimenta, si este es mi normal, está experimentando acá una componente hacia acá de ese peso 2 por aceleración, que es, valga la redundancia, el peso que ejerce. Pero como no hay movimiento, ¿verdad? Porque dice que la superficie es estático, entonces tendríamos aquí, hacia allá experimenta una tensión, aquí la componente del peso, y básicamente aquí tendríamos ya todas las fuerzas que interactúan en este bloque. Mientras que en el bloque de la masa 1 se vuelve mucho más sencillo, porque aquí, a la hora de hacer el sistema, lo único que interactúa es acá nuestra tensión del hilo, y también interactúa el peso, ¿verdad? El peso acá, que sería este M1 por la aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros obtenemos acá que lo que realmente estamos trazando es que nuestro plano, en este caso, tenemos acá como que fueran nuestras Y,
acá y acá, como que fueran nuestras X. Aquí X y aquí Y. Entonces la normal es la componente de esta fuerza hacia acá, hacia allá va la tensión y hacia acá el componente del peso. ¿Por qué? Porque nos dan un ángulo teta. Entonces aquí sí es necesario hacer la consideración de la componente de la fuerza normal, que tendría que ser coseno de ese ángulo 30. Esta es una forma, una guía nada más para que puedan realizar ese problema.